específicos que nos llevan a pecar. ¿Te gustaría conocerlos? ¿Qué significa realmente ser tentado a hacer algo bueno, pero usando nuestras propias fuerzas? En el programa de hoy veremos que Jesús fue tentado a hacer el bien, pero apoyándose en sus propias fuerzas. En breve, el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, estaremos analizando estas preguntas. Esto es Vivir por Fe. Mantente ahí. Bienvenido, pastor Sergio Rubio. Qué gusto volver a estar en Vivir por Fe junto a usted. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también extendemos ese saludo para todas las personas que escuchan Vivir por Fe. Pastor, en el día de hoy vamos a analizar este tema, que Jesús fue tentado a hacer el bien, pero apoyándose en sus propias fuerzas. ¿Por qué esto puede ser un problema? Este tema es de vital importancia, Magdalena, y todos nuestros oyentes, y para eso necesitamos leer el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, y los versículos 2 y 3. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que una persona podrá preguntarse, ¿y convertir las piedras en pan, eso es algo malo? Y básicamente para saciar el hambre de una persona que tiene 40 días y 40 noches que no ha comido. Realmente que en sí mismo no es malo, pero en este momento sí el asunto era totalmente malo, Magdalena. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra y siendo Dios, se hizo hombre. Y cuando Jesucristo se hizo hombre, necesitaba ahora depender totalmente del Padre para las acciones suyas en esta tierra, porque con eso Magdalena estaba contestando o estaba refutando una acusación muy peligrosa que hiciera Satanás, de que Dios es un tirano y que sus criaturas no pueden depender de él, que no pueden ser obedientes a él, y que toda persona que se convierte en un ser humano y que es una criatura de Dios sencillamente está condenado porque Dios es un tirano. Esa fue la acusación de Satanás. Pero ahora Jesucristo, siendo Dios, ahora adopta la naturaleza humana para contestar o para refutar la acusación de Satanás de que nosotros los seres humanos no podíamos obedecer a Dios y que no podíamos depender de él. Ahora Jesucristo no podía actuar de acuerdo a esta tentación de convertir las piedras en pan y hacer algo bueno, porque ahora dependía de su propia fuerza y pecaba de una manera terrible al separarse de su Padre Celestial. Y necesitaba que todas sus acciones fuesen en completa dependencia del Padre. Y entonces esta tentación llevaba la firme decisión de que él actuase de manera independiente del Padre. Pastor, ¿y no habrá llevado Jesús una prueba demasiado extensa con durar 40 días en ayuno? Mira, cuando nosotros dependemos de Dios, no solo de pan vive el hombre, el mismo Jesucristo dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando alguien se somete a Dios de esa manera como Cristo se sometió, Él es capaz de sostenerlo no solamente 40 días, sino 80 días. Porque ahora Dios es el que sustenta, Dios es el que manda la fuerza, Dios es el que da la resistencia a las personas, y por eso Jesucristo pudo aguantar esa gran cantidad de días y de noches sin comer y sin beber. Por lo tanto, tenía que hacerlo así porque estaba enfrentándose ahora a un conflicto muy serio contra las potestades del mal y necesitaba demostrar que dependía totalmente de la divinidad del Padre Santo, aunque Jesucristo nunca dejó de ser Dios, pero ahora entonces al convertirse en ser humano, ahora tenía que depender como ser humano totalmente del Padre para refutar las tentaciones, para refutar también las acusaciones que Satanás había hecho de que las criaturas entonces no pueden depender del Padre Celestial.
Bueno, entonces eso solamente lo podía hacer Jesús. ¿Usted considera que nosotros no deberíamos someternos a un tipo de ayuno tan extenso? Sí es necesario, porque cuando vamos y vemos el caso de Moisés, Moisés también hizo lo mismo. Moisés duró 40 días y 40 noches también en ayuno y oración. De tal manera que era necesario que también lo hiciese. Entonces en el caso de Cristo era necesario que lo hiciese. Y si en algún momento para nosotros es necesario, y Dios ve que eso es así, Él también nos sustentaría y nos daría la fuerza suficiente como para resistir. Porque aquí el asunto es la dependencia. No es que la persona simplemente va a decir, bueno, yo voy a dejar de comer por 40 días porque Dios me va a sustentar. Es una necesidad que se tiene. Entonces cuando se tiene la necesidad en ese conflicto entre bien y el mal, la persona comienza a depender de Dios. Y en esa dependencia el tiempo va pasando, Dios lo va sustentando hasta que el propósito por el cual la persona estuvo ese periodo, esa comunión profunda con el Señor, ha sido cumplido. Entonces Dios cumple su promesa de sostener la persona. Bueno. Lo hizo con Cristo y lo hizo también con Moisés. Algo le ocurrió a un joven una vez así, Magdalena. Ese joven tenía mucho deseo de estudiar la Biblia. Entonces, como él no tenía Biblia, llegó un momento cuando le entregamos una Biblia nueva. Y cuando él llegó a la casa, como tenía tanto deseo de estudiar la Biblia, se sentó en un sillón y comenzó a leer. Y cuando al día siguiente, lo que vio que ya el sol estaba calentando, fue que se dio cuenta. ¡Wow! ¡Qué sed de la palabra de Dios! Que había amanecido ya, porque estaba completamente concentrado en el estudio de la Biblia, en la lectura de la Biblia, que el tiempo pasó y amaneció y no se dio cuenta cuando pasó el tiempo. Gloria a Dios, qué lindo eso. Pastor, ¿qué riesgo representaba que Jesús dependiera de sí mismo en lugar de depender de su Padre? El riesgo era, Magdalena, que Jesucristo pecara, porque la raíz misma del pecado es vivir separado de Dios. Entonces, como Jesucristo necesitaba depender constantemente del Padre, entonces la tentación no podía ser común, debía ser una tentación que Jesucristo entre en la separación del Padre, que obre de manera independiente. Y al obrar de manera independiente, entonces ahí sencillamente pecaba y el plan de salvación se echaba a perder inmediatamente. Wow. Porque nosotros dependíamos de esa fidelidad. El plan de salvación dependía de esa fidelidad y de la victoria que Cristo debía tomar al vivir una vida perfecta. De hecho, ese punto es muy fundamental, Magdalena, en el plan de salvación, la vida perfecta de Cristo. Porque la salvación de toda la humanidad dependía de esa vida perfecta que Cristo pudiese vivir. Porque si Cristo fallaba, entonces ninguno de nosotros podía ser salvo. Eso realmente es parte de lo que nos conmueve, pastor, de todo lo que Jesús pasó por amor a nosotros. Que la salvación pendía en un hilo cuando Él estaba aquí. Así es. Vamos ahora a comentar un poco sobre las iglesias que menciona Apocalipsis. Entre todas las iglesias menciona a Laodicea. Uh-huh. ¿Cuál es el símbolo de la iglesia Laodicea en el contexto de las tentaciones actuales? La iglesia de Laodicea, ahí en Apocalipsis 2 y 3, o las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, tienen un significado fundamental para nosotros, Magdalena, en este tiempo. Y principalmente la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia de las 7. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y el versículo 20, usted se va a encontrar que ahí dice un asunto interesantísimo para la pregunta que usted me está haciendo. Dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, un problema gravísimo que tiene la iglesia de Laodicea es que vive separada de Cristo. Por eso tiene tantos problemas, porque vive separada de Cristo y ciertamente separada de Cristo no puede alcanzar la salvación. Y por eso el testigo fiel está en la puerta tocando, diciendo, mira, déjame entrar, porque si yo no entro,
entonces tú no puedes resolver las enfermedades que tiene. ¿Y quién representa la iglesia de la Odisea? ¿Somos nosotros los que estamos vivos actualmente? Correctamente, la iglesia de la Odisea somos nosotros, del 22 de octubre de 1844 hacia acá, cuando comenzó esa iglesia hasta el final, porque esa iglesia es la última que el Señor proyectó en su palabra y la última iglesia con la cual Dios hará su trabajo. La buena noticia es que llega el momento, debe llegar el momento cuando la Odisea escuche los toques del testigo fiel que está afuera y lo deje entrar. Eso significa que la Odisea ahora necesita tener una comunión íntima con Cristo Jesús y que sus obras sean las obras que Cristo produce en ella, porque toda obra, Magdalena, que nosotros podamos hacer, por buena que parezca la obra, separado de Cristo, está manchada por el pecado. Por lo tanto, las obras que Dios acepta son aquellas obras que Cristo produce en nosotros al habernos justificado por la fe y entonces santificarnos también por la fe, de tal manera que ahora lo que hacemos no lo estamos haciendo simplemente por nuestra propia fuerza, sino por la obra que Jesucristo está realizando en nuestras vidas. Y leyendo yo, pastor, un poquito más adelante, lo de la iglesia de la Odisea, que quizás sea bueno que nuestros amigos también lo lean despacio, habla de que la iglesia debe arrepentirse de su pecado y no de sus pecados. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentirse de nuestro pecado y arrepentirnos de los pecados? Hay una diferencia grande ahí, Magdalena, porque generalmente las personas entienden como pecado las acciones. En otras palabras, cuando alguien miente, eso es pecado, pero esos son pecados en plural. Cuando alguien mata a otra persona, o cuando roba, o cuando adora ídolos también, quebranta el sábado, eso es pecado, porque como dice la Biblia, que el pecado es transgresión de la ley, como lo dice en 1 de Juan 3:4. Pero ahora aquí hay una diferencia extraordinaria, porque el pecado en singular es vivir separado de Dios. Ese es el punto. Entonces, es el pecado que necesita en primer lugar resolver la iglesia de la Odisea. Dejar al testigo fiel entrar. Y ahora tener una comunión íntima con Cristo Jesús para poder resolver el pecado. Y por eso es que la Odisea necesita arrepentirse primero de el pecado en singular para poder arreglar entonces los pecados en plural. Bueno. Pero la raíz misma del problema está en la separación de Dios, que esa es la raíz del pecado. O sea que ninguna persona puede primero arrepentirse de los pecados, no puede hacerlo inverso. No puede hacerlo inverso. No, porque entonces estaría trabajando solamente en los síntomas. Ok, entiendo. Es parecido como una persona que tiene fiebre. Si una persona tiene fiebre, la fiebre es como un aviso que está dando que hay un problema mayor en el cuerpo de la persona. Entonces la fiebre lo que está diciendo, mira, hay una infección en X lugar en el cuerpo y durante no se resuelve la infección, la fiebre no cede. Algo parecido entonces ocurre con el pecado en singular. El pecado es la separación de Dios. De hecho, cuando usted lee ahí Malaquías, el capítulo 3, cuando habla allí de que el pueblo se separó, usted va a ver que el versículo más importante de Malaquías 3 es el versículo 7, que dice, desde los días de vuestros padres, ustedes se habéis apartado de mis leyes, volveos pues a mí, y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué? Porque Malaquías 3:7 es el versículo más importante de ese capítulo, porque presenta el problema y también la solución. ¿Dónde está el problema? La separación de Dios. ¿Dónde está la solución? En la unión otra vez con Dios. Entonces aquí la Odisea, ¿dónde está su problema? En que el testigo fiel está afuera, está desconectada de Cristo. ¿Dónde está la solución verdadera de la Odisea? Que puede entonces abrir la puerta al testigo fiel que es Cristo Jesús y ahora tenga una relación íntima con Cristo Jesús. Entonces, al estar juntamente con Cristo, resuelve su problema de el pecado y también resuelve los problemas de los pecados. Pastor, entonces, según lo que usted decía, la verdadera victoria se encuentra en no separarnos de Cristo, o sea, en mantener una dependencia estrecha con Él.
¿cómo podemos nosotros aprender a depender completamente de Cristo, incluso en medio de las tentaciones? Mire, Magdalena, la tarea del enemigo es que nosotros podamos obrar de manera independiente de Cristo. Por eso es que también la Odisea se le presenta allí que deje entrar al testigo fiel. Porque si el testigo fiel no entra, los problemas entonces no son resueltos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en esta batalla, la tentación peligrosa es que obremos de manera independiente de Cristo. Y esa tentación el enemigo la tiene allí de diferentes maneras, y cada día que pasa, Magdalena, la va como puliendo. Por ejemplo, si yo le digo a usted tiene que obtener la victoria espiritual con el mismo poder que se le dio a Cristo, usted necesita también obtener la victoria igual como Cristo la tuvo. Eso suena bonito, pero está desplazando a Cristo, porque está presentando una victoria paralela, y la victoria de nosotros no es paralela, sino subordinada a la que Cristo ya tomó. Okay. Asimismo, como Cristo dependió del Padre para obtener la victoria aquí en la tierra, ahora nosotros tenemos que depender de Cristo para obtener esa victoria. Y si usted lee bien lo que dice Juan, el capítulo 15 y los versículos 1 al 5, con la parábola de la vid y los pámpanos, ahí eso está. Y Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y ese nada es nada espiritual, nada que valga la pena delante de Dios. No puede obedecer y que Dios reconozca tu obediencia separado de Cristo Jesús. No puede hacer nada bueno y que Dios reconozca que eso es bueno separado de Cristo Jesús. O sea que todo lo que nosotros vamos a hacer y que Dios reconozca, necesariamente tiene que depender de una unión y de una dependencia con Cristo Jesús. El secreto de nuestra victoria es la unión con Cristo, y el secreto de la derrota es que el enemigo nos pueda separar de Cristo Jesús. Me gustó eso que usted expresó, pastor, que así como Jesús dependía de su Padre, nosotros ahora tenemos que aprender a depender de Jesús. Correctamente, y cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que eso es así. Por eso Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Exacto, no, y que Él nos dio un ejemplo. Correcto. Para que nosotros hagamos lo mismo. Correctamente, correcto. Y por eso era que Satanás, todas las tentaciones de Satanás apuntaban a un solo punto: que Cristo actuara de manera independiente. Ajá. Entonces, todas las tentaciones que el enemigo nos lanza a nosotros es para que tratemos de ser buenos separados de Cristo Jesús. Óyeme, ahora sí entiendo bien el concepto de las tentaciones. Claro que sí. Porque fue basado en eso mismo, de la misma forma como Él tentó a Jesús, así nos tienta hoy en día. Claro, entonces el enemigo le dice a la gente: mira, tú no tienes que ir a ninguna iglesia. Tú puedes ser bueno en tu propia casa. Haz el bien, llévale comida a las personas, porque tú eres más bueno que esas personas. De hecho, tú eres más bueno que los pastores. Porque las personas creen que la salvación está anclada en virtud a nuestra bondad. Y no es en nuestra bondad, es a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y principalmente a las personas que aceptan ese sacrificio. Pastor, muy interesante el tema de hoy, de verdad que me ha encantado. Vamos con el resumen entonces. Así es, si hacemos un resumen de lo que hemos expresado, las tentaciones que el enemigo le lanzó a Cristo Jesús fue para que haga algo bueno, pero con sus propias fuerzas humanas. Porque aunque Jesucristo era Dios y nunca dejó de ser Dios, también se hizo hombre. Entonces, una misión fundamental al venir aquí y vivir ese tiempo era que debía tomar la victoria siendo hombre, dependiendo totalmente del Padre. Y eso iba a refutar todas las mentiras que el enemigo presentó de que las criaturas no pueden depender de su Creador. Entonces Jesucristo se hizo un ser humano y dependió totalmente del Padre para que pudiese alcanzar la victoria aquí en esta tierra y demostrar que las mentiras de Satanás no debían ser seguidas. Entonces ahora lo mismo ocurre con nosotros. Ahora nos lanza las tentaciones para que seamos buenos, separados de Cristo Jesús y basados en nuestras propias fuerzas, porque el enemigo sabe que nada de lo que nosotros podamos hacer separado de Cristo Jesús tiene validez espiritual delante de Dios. Pues amigos, a depender de Jesús, a pedir a Jesús
que nos ayude cada día a depender completamente de Él. Ha sido todo en el día de hoy aquí en Vivir por Fe. Gracias por habernos acompañado. Estuvieron contigo el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras.